Recapitulación. Introducimos una pieza de cobre de 0,35 kilogramos a una temperatura de 150 grados Celsius en 500 mililitros de agua a una temperatura de 25 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura final de equilibrio y cuánta calor va a fluir en ese proceso? Entonces, es un problema de calor específico. Hay que buscar en la tabla cuánto es el calor específico del cobre y el agua líquida. Recuerden que no es lo mismo el calor específico del agua líquida que el agua congelada. Por otra parte, tenemos que sacar la masa del agua. Recuerden que la densidad es masa entre volumen. Y para el agua, la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Por tanto, si yo mando a multiplicar la densidad por el volumen, podría encontrar la masa de agua, es decir, 1 por 500. Es decir, el agua tiene 500 kilogramos. Por otra parte, recuerden las unidades. El calor específico se mide en julios entre kilogramo. Por tanto, mejor paso el agua a kilogramos, porque todo se tiene que cancelar. Planteo la ecuación. Calor de cobre, el que está más caliente, va a liberar calor. El que está más frío va a absorber calor. El que está más caliente va a tener calor negativo porque libera. El que está más frío va a tener calor positivo porque absorbe. Tiene que ser igual a 0 porque lo que pierde este lo gana este. Planteo la ecuación. Calor de cobre es masa de cobre por calor específico de cobre por la temperatura final de equilibrio menos la temperatura inicial del cobre más calor de agua, que sería la masa de agua que le acabamos de sacar, calor específico del agua líquida que está tabulada por el delta T, la temperatura final de equilibrio, que es la misma para ambas, menos a cuánta temperatura inicial está el agua. Esto lo igualamos a 0. Como me preguntan cuánto es la temperatura final, voy a distribuir este por este menos este por este. Igual acá, este por este menos este por este. Vean que yo quiero encontrar la temperatura final. Por tanto, voy a agrupar lo que tenga temperatura final y lo que sea que no tenga temperatura final, lo paso al otro lado positivo, como pueden ver. En este paso saqué a factor común la temperatura final. Por último, despejé la temperatura final, mandando a dividir todo ese factor a todo esto. Sustituyo los valores. Masa de cobre, 0,35. Calor específico del cobre, 385. Temperatura inicial de cobre, 150. Masa del agua, 0,5. Calor del agua, 4186. Temperatura inicial del agua, 25. Al sustituir los valores, obtengo 32,6. Vean que me da 32,6. Para que haya un cambio de estado, ocupamos que sea mayor a 100 o menor a 0. Por tanto, estoy seguro que este procedimiento está bien y no tengo que corregirlo. Si a ustedes la temperatura final les hubiera dado 102, 103, tienen que volver a hacer todo y incluir acá un término de calor latente. Vamos a ver un ejemplo ahorita sobre eso. Por último, TP ya cuánto calor se libera o se absorbe. Hagamos con el cobre. El cobre está más caliente, por tanto, el más caliente libera calor. Sustituyo los valores. Una vez que ya encuentro la temperatura de equilibrio, solo tengo que sustituir los valores y obtengo que el calor que el cobre libera es de 15.820 julios. Y este sería el problema.